al aire de FM Río. Doctor Graglia, buenos días. Buenos días, mucho gusto. Lindo tema el que postula en el libro de Innovación Política, 7 llaves para recuperar la confianza perdida. ¿Qué se entiende por política, doctor? Sí, ese libro fue publicado como referencia en el 2019, o sea, poco antes de la pandemia. Cuando ese libro se publicó no teníamos ni idea que se venía lo que estamos sufriendo todavía. Y yo creo que lo que la pandemia ha hecho es ratificar que esos son los grandes problemas que tenemos que resolver para recuperar la confianza en la política. La política es una herramienta de transformación social, es la mejor herramienta que tenemos los seres humanos, las sociedades, para mejorar nuestra calidad de vida. Sucede que el vocablo está tan desprestigiado que hoy se hace política hablando en contra de la política, pero tiene que ver con la desconfianza ciudadana. Y la desconfianza ciudadana tiene que ver con esos problemas que están irresueltos. Yo para responder tu pregunta te diría que la política es eso, la política es la búsqueda del bien común, de favorecer a los que menos tienen. Cuando se está en la gestión pública, eso se hace a través de políticas públicas. Y bueno, el fracaso sucesivo de distintos gobiernos hace que se haya perdido la confianza en la herramienta. Bien, y este péndulo del que habla también mientras sigue la progresión temática del libro, entre un neoliberalismo y un populismo, y nos da una veta de esperanza en el medio. Sí, yo creo que hay en América Latina y Argentina no es una excepción, hay un movimiento pendular entre políticas de corte neoliberal y políticas de corte populista. Los dos términos han sido utilizados para insultar a los otros, ¿verdad? Cuando no estamos de acuerdo con una política le decimos es neoliberal o es populista según el punto de partida ideológico que cada uno tenga. La cuestión es que venimos oscilando, o sea, ningún gobierno es 100% neoliberal o 100% populista, pero son predominantemente de una u otra ideología. Y el tema es que han fracasado sucesivamente, o sea, viene un gobierno neoliberal, ajusta las cuentas públicas, le da preponderancia al mercado, pero las políticas públicas fracasan. Entonces, lo que viene como reacción es un gobierno con un corte ideológico opuesto, llamémosle populista, que lo que trata es de hacer lo contrario, le da preponderancia al Estado, gasta más de lo que recauda, vuelve a fracasar y entonces hace falta un ajuste y es un círculo vicioso, a tal punto que los fracasos de uno justifican que vengan los otros. Uno lo piensa en América Latina, uno puede ver, por ejemplo, lo que sucede en Perú, que va a votar mañana, o lo que está sucediendo en Colombia, o lo que ha sucedido en Bolivia, en cualquier país que busquemos, los países centroamericanos, también en Argentina. Llega un gobierno con políticas de corte neoliberal, fracasa, y viene un gobierno de corte populista, fracasa y vuelve a reiniciarse ese círculo. Y tanto los neoliberales como los populistas tienen cosas positivas y cosas negativas. Entonces lo que hay que tratar es esa vía del medio, que a mí me gusta más llamar la vía del equilibrio, supone encontrar las cosas que tienen buenas ambas ideologías. Las dos, los neoliberales y los populistas, han partido de cuestiones que ideológicamente son correctas. Por ejemplo, los neoliberales han defendido lo liberal de la política, y está muy bien, pero claro, después se han ido al neoliberalismo, y los populistas han defendido lo popular, y después se han ido al populismo. Bueno, esa venida del equilibrio, recuperar lo liberal y lo popular. Ese libro plantea que esa corriente del medio, del equilibrio, es una corriente liberal y popular. Perfecto. No es fácil, ¿verdad? No, pero bueno, no, es yo lo que... sí trato de verlo positivamente, por eso cuando fui leyendo el libro me pareció más que interesante, porque lo vi como propuesta. Y lo que primero hice, porque escuchaba mucho, hay que renovar, el cambio, la transformación, pero la palabra innovación no se había utilizado, entonces me llamó mucho la atención y me fui inmediatamente a ver cuál era la diferencia que hay entre innovar y renovar. Y dice innovar en el diccionario de la Real Academia Española: mudar o alterar algo introduciendo novedades. Cuando renovación dice adquirir una persona o cosa, un aspecto que lo haga parecer nuevo. Hay una diferencia abismal entre innovar y renovar. Y uno por ahí toma los términos y los va alargando con tanta liviandad, y no, lo que necesitamos es una innovación de raíz.
Sí, y me alegra mucho que hayas advertido esa diferencia, la verdad, porque en la elección de la palabra innovación, que no se utiliza mucho para la política, hay otros ámbitos en los que sí, por ejemplo, se habla mucho de innovación educativa, por ejemplo, pero en la política no, y yo en los cursos, en las actividades, yo me dedico mucho a la docencia, suelen asemejar innovar, por ejemplo, con crear, tenemos que ser creativos, y crear es crear de la nada. En cambio, innovar significa aprovechar lo bueno, o sea, en nuestras vidas personales, en nuestros grupos, en la sociedad, en el país, en nuestra historia, hay muchas cosas negativas, pero también hay muchas cosas positivas. La innovación mira para adelante, pero no hace un borrón y cuenta nueva, dice, bueno, lo de atrás no sirve. Por eso está esa cuestión yo también cuando lo releo por ahí para preparar alguna clase del mismo libro, digo, por ahí no ha quedado suficientemente claro que no es una condena al neoliberalismo y una condena al populismo. Obviamente los critica, pero dice, bueno, tenemos que no es hacerlos desaparecer, sino tratar de encontrar lo que tienen de bueno, porque tienen cosas, han tenido cosas positivas. Innovar es por decirlo de alguna manera, crear sobre lo creado, o sea, tomar las cosas negativas, dejarlas de hacer, tomar las cosas positivas, potenciarlas. Yo sé que suena como muy ilusorio, pero innovar la política también supone recuperar esa dimensión utópica de la política, sin dejar de tener los pies sobre la tierra, ¿verdad? Pero hay que tener una dimensión utópica de la política, es decir, bueno, una sociedad mejor es posible. Ahora lo pensemos para la pandemia. En medio de semejante tragedia en la que estamos, si no somos capaces de imaginar la sociedad post-pandemia, ¿cómo va a ser? Y encontrar algunos consensos, no solo para salir, sino para cómo reconstruimos después todo lo que hemos perdido o lo que podamos, es imposible, digamos. Estamos condenados, pero no ya por la pandemia, que no depende de nosotros, sino por nuestra propia incapacidad de imaginar un futuro mejor y de construir un futuro mejor. Me gusta concebir la política como arte, por el simple hecho de que debe crear políticas públicas, y en eso me enamoré. Y entonces es un arte. Es un arte, la política es un arte, pasa que la hemos mal usado. Llegan preguntas temprano, doctor, y se las voy a hacer. Dice, no he leído... Sí, porque hay artistas que son buenos y hay artistas que son muy malos. Totalmente, como en todas las todas las áreas, sí, es verdad. Pregunta para usted, doctor, que llega desde Mendoza Capital. No leí el libro del doctor. Bien, Javier, te lo recomiendo. ¿Cree usted es de descarga gratuita, así que nadie está tratando de vender libros. Bueno, doctor, después entonces, antes que se me retire de la nota, nos da toda la data porque están preguntando por el libro. ¿Cree usted que la tercera posición planteada en la década del 40 en la Argentina, con la enorme innovación que generó, no sería una fuente de inspiración? Sí, yo creo que sí. Yo no provengo del peronismo, me dedico a la investigación, a la docencia y demás. Tengo obviamente mis ideas políticas, no provengo del peronismo, pero me parece que en ese contexto, digamos, segunda posguerra mundial, ese planteo que fue del peronismo, del que se llamó la tercera posición, que también existía en otros países, pero el peronismo le dio una formulación, yo digo por lo menos a escala latinoamericana, es una fuente de inspiración en ese sentido, de decir, bueno, hay una posición que no va a los extremos, que no va por los extremos. No necesariamente es ir por el medio, yo uso diferenciación entre ir por el medio y el equilibrio, porque el medio significa una especie de equidistancia entre los extremos, y a veces uno se corre un poquito más hacia un lado o un poquito más hacia el otro cuando diseña y gestiona una política pública según las características. Ejemplo, ¿cuánto va a intervenir el Estado? Y por ejemplo, en el diseño de una política de empleo, y depende de cuánto desempleo haya en un país en un momento determinado. Entonces uno se corre un poquito más hacia la intervención o un poquito más hacia la abstención, va tratando de equilibrar, no siempre es por el medio, es buscando el equilibrio, ¿no? Me gusta mucho esa imagen del equilibrista que va con la barra sobre la cuerda. Uno tiene a veces la idea de que el equilibrista camina sobre la cuerda floja y se olvida que en las manos lleva una barra para no caerse, y a veces la mueve para un lado y a veces la mueve para el otro. Eso es hacer equilibrio. Me gustó esa parte, como me la graficó y me cambió la visión ahora. Me gusta, no voy a decir más por la avenida del medio, voy a decir por el punto de equilibrio. Por el punto, por el punto de equilibrio, y me voy a que en esta crisis de bienestar necesita consensos. Totalmente. Y te voy a decir algo, yo creo que en la Argentina hay, en la dirigencia política argentina hay muchísimos más consensos de los que se animan a reconocer. Ole. No se animan a reconocer que estamos de acuerdo
en las cosas más importantes. A mí no me gusta escaparle a las cosas de la realidad, de la cotidianeidad, no, ni en mis clases, ni en las investigaciones, ¿verdad? Y otras cuestiones, pero qué sé yo, el tema de en las restricciones, yo vivo en la provincia de Córdoba, ¿verdad? Las restricciones, estoy bueno en Mendoza, en Capital Federal, esta discusión sobre si tiene que haber clases presenciales o no. Si uno se fija en la discusión, todos estamos de acuerdo en que es mejor la presencialidad que la virtualidad. Y todos estamos de acuerdo en que para disminuir la circulación del virus hay que disminuir la circulación de la gente. En los dos temas principales estamos todos de acuerdo. Luego viene una discusión sobre cómo, cuándo, cuánto, etcétera. Pero esa discusión entraríamos mucho más tranquilamente y sería mucho más posible alcanzar acuerdos si antes reconociéramos, bueno, todos estamos de acuerdo en la parte principal, estamos de acuerdo. Ya no nos echemos más la culpa que vos querés destruir la educación, en cambio vos querés destruir la salud, en cambio vos... Yo entiendo, tampoco quiero ser ingenuo, que en una situación en un año electoral todo el mundo empieza a competir electoralmente. Lo que siempre le aconsejo a los actores políticos, a los que asesoro, con los que trabajamos, es que tienen que entender que la mejor forma de ganar votos es solucionarle los problemas a la gente, no pelearse con los otros. Eso no rinde más en la política argentina ni en la política del mundo. Y la gente se ha dado cuenta. Totalmente. La gente vota al que le soluciona los problemas, no al que se pelea con los otros. Si para solucionar los problemas se tiene que poner de acuerdo con el otro, cuando un gobernador es de un partido y el presidente es de otro partido y se ponen de acuerdo y solucionan los problemas, los dos cosechan. Eso es lo que nos falta, pero eso es una madurez en la dirigencia política que yo creo que la gente ya la tiene. Lo que pasa es que eso es lo que la dirigencia, por eso, de ahí viene la desconfianza. Esa es la desconfianza, sí, pero la sociedad nuestra ha madurado a fuerza de golpes y la dirigencia política todavía no alcanza a entender eso. No está yo creo, más allá de que como sociedad tenemos infinidad de imperfecciones, pero que hemos madurado más como sociedad que la dirigencia política. Sí, señor. Tengo esa impresión, ¿no? El pueblo es sabio, dijo alguien por ahí. Sí, no quiere decir que no nos equivoquemos, ¿verdad? No. Nos equivocamos. Pero lo entendemos más fácilmente. Si la dirigencia política entendiera que se gana más votos conciliando que peleando, tendremos un avance pero monumental. Y la sociedad ya lo entiende a eso. No es verdad que vota a los peleadores, vota a los conciliadores. Lo que pasa es que no encontramos conciliadores para votar. ¿Dónde están los conciliadores? Y a la interna de cada una de las agrupaciones políticas que hay hoy, la pelea, nosotros hoy tenemos dos grandes coaliciones, ¿verdad? Sí. En ambas están los conciliadores y los peleadores. Bueno, ¿cómo se resuelve? Para adentro va a depender del futuro del país. ¿Quiénes tienen predominancia, digamos? ¿Los que están dispuestos a hablar con los otros o los que quieren pelear con los otros? La sociedad está esperando a los que concilian. Cuando los gobiernos se ponen de acuerdo sobre cómo enfrentar la pandemia, la gente siente un alivio. Cuando además de la pandemia ven la tele, escuchan la radio, leen los diarios que se están peleando, uno empieza a sentirse como ciudadano ya encima de la pandemia. Se pelean, uno no empieza, bueno, ¿cómo vamos a salir de esto si esta gente no se pone de acuerdo en cuestiones mínimas? Y eso provoca una enorme desconfianza. Y miedo, la desconfianza trae miedo. Sí, y el miedo atemoriza y genera bronca, y entonces nos empezamos a pelear entre nosotros, entre ciudadanos comunes, y nos compramos peleas que en realidad no son nuestras, se pelean entre dirigentes políticos, después nos empezamos a pelear nosotros porque repetimos lo que dice cada uno de los referentes, y hay una pelea entre ellos, se pelea uno contra el otro, entonces porque a mí me gusta más uno y a vos te gusta más otro, nos terminamos peleando nosotros dos. En vez de trasladar el mensaje de la conciliación para abajo, trasladan el de la pelea. Yo soy, que tal vez te suene como una ingenuidad, pero yo creo que la famosa grieta está más en la dirigencia que en la gente. La gente repite sí, señor, la pelea de sus dirigentes. No es al revés, no es que los dirigentes toman la pelea que hay entre la gente y por eso se pelean entre ellos. En el libro hubo una de las partes que me gustó muchísimo y la tomé como compromiso. Cuando habla de anomia social, desemboca en la participación, lo fundamental de que la sociedad participe de las políticas. Esa es la llave. La anomia social es la indiferencia social. La verdad no me importa yo ahí lo denomino como el desapego a la ley, pero en realidad es que no me importa la ley, me parece que la ley está hecha para los otros. Eso existe. Es un tema que enfrentan las democracias del mundo, ¿no? La anomia social, la indiferencia social, no me importa el otro. En la pandemia se ha visto en muchos grupos de la sociedad. ¿Qué es anomia social? No uso el barbijo, no me importa. Las fiestas clandestinas es anomia social.
¿Cómo se combate la anomia social? Comprometiéndose. Claro, y la forma sí. de comprometerse es participando. Participando, a mí a veces me dicen, pero ¿y cómo voy a participar en la pandemia? Una forma de participar para luchar la pandemia, ponete el barbijo. Eso es participativo. Hay cuestiones mucho más complejas de la participación. Pero y me dice, ¿cómo hago para participar? Así, cumpliendo las normas, las normas sanitarias, tratando de hacer en mi metro cuadrado lo que me corresponde. Eso se combate la anomia social. Es compromiso, yo me cuido a los otros, en fin, esto que hemos escuchado hasta el hartazgo, pero no lo incorporamos, no lo incorporamos porque tenemos eso de la anomia social que es previo a la pandemia. Lo que la pandemia hace es mostrarlo. Yo creo que en proporciones muchísimas más la gente, si no sería un caos, ¿verdad? Pero está esta cuestión de la anomia social, del desapego a la ley, de la norma en realidad no me importa. Si hay inspectores de tránsito, me cuido en no estacionar en los lugares prohibidos, pero si no hay un inspector de tránsito, ¿cuál es el problema? Total, no me van a hacer la multa. Y en realidad yo no tengo que estacionar en un lugar prohibido porque no tengo que estacionar. Pues si hay una rampa para personas con discapacidades, no tengo que estacionar, no porque el inspector me va a hacer la multa, sino porque no corresponde, porque está mal, porque una persona que tenga dificultades para movilizarse, puede necesitar la rampa. Eso es anomia social. Es un gran problema, uno de los grandes problemas que hay en nuestra sociedad. Y el que te digan también mucho, no me meto en política porque es sucio. Y hay que venir a innovar, me gusta, hay que innovar, hay que plantearse, sí. Innovemos la vida, innovemos nuestro interior y ahí innovemos el exterior también. Ponen acá, Silvana, dice, las verdaderas políticas públicas, ¿cómo se dan? ¿Cómo podemos verificarlas como sociedad? Y la sociedad verifica las políticas públicas por los resultados. ¿Cómo verifico yo una política de transporte urbano? Y si el ómnibus pasa en el horario en el que tiene que pasar y tiene un servicio de calidad mínimo. ¿Cómo percibe la gente el diseño y la gestión? Que es cuando uno piensa en el gobierno, en la administración pública, tiene sus complicaciones y para eso hay que estudiar cómo se hace y demás. Pero la sociedad, ¿cómo le llega a la sociedad? ¿Y cómo le llega una política de recolección de residuos? Y si yo saco la bolsa y el camión pasa en el horario en el que debería pasar, los jueves y viernes, o los jueves, viernes y sábado por la tarde, saco la bolsa, se lo lleva. Después, qué disposición final hace, etcétera. Una política de educación. Y si yo tengo bancos para que mis hijos vayan a la escuela, salud. Si voy al dispensario y me atienden. Eso es lo que percibe la sociedad, la satisfacción de su necesidad, la resolución del problema. Si el pavimento se repara, si hay bacheo, si la iluminaria funciona, si la policía logra prevenir el delito, la gente lo percibe con naturalidad. Por eso lo participativo es clave, porque el que tiene la necesidad es el que mejor la describe. Claro que sí. El que tiene el problema es el que mejor lo describe. Eso, cuando uno diseña políticas públicas, hay que ir al destinatario. Hay muchas otras fuentes, ¿verdad?, más técnicas, pero la consulta al destinatario de la política, eso es fundamental, es muy importante. Los partidos políticos carecen de orgánica y representatividad. ¿Cómo se podría resolver jurídicamente el tema, doctor? Pregunta Javier. El tema de los partidos políticos es uno de los temas pendientes en la democracia, yo creo de los más difíciles de resolver, porque cuando hay que decidir una política pública, esa política pública la decide el gobernante de turno. Ese gobernante, en una democracia representativa, ha sido elegido. Antes de ser elegido ha sido candidato, y los candidatos vienen de los partidos políticos. O sea que cuando vamos al origen, ahí está el tema, en partidos políticos. Y los partidos políticos están cerrados. Los partidos políticos se abren, por decirlo de alguna manera, cuando hay que elegir candidatos. Y a los candidatos los eligen, en la inmensa mayoría de los casos, por encuesta, o sea, ¿quién me puede sumar más votos? Entonces no solamente no hay participación en los partidos políticos, sino que quienes dirigen los partidos políticos no tienen ningún interés en que la gente participe en la selección de los candidatos. Entonces, claro, la herramienta que la democracia representativa inventó para seleccionar a los candidatos no existe. Hoy, en eso que hablábamos al principio de la desconfianza, sí. En los 18 países de América Latina, la confianza de los ciudadanos en los partidos políticos está más o menos en un 15%, o sea, de confianza.
El resto desconfía en los partidos políticos, no en tal o cual partido, en todos los partidos políticos. Entonces, claro, tenemos una dificultad con la herramienta de donde surgen los candidatos. A mí me resultaría cómodo decirle, hay que participar. Claro, pero es que no es con una voluntad de alguien. Yo tengo muchos alumnos, por ejemplo, en el grado. Me gustaría participar, pero me gustaría participar en tal o cual partido. ¿Cómo hago? Y no sé ni siquiera dónde funciona el partido político, dónde está, cómo se hace para llegar. Entonces ahí tenemos una enorme dificultad, que si quienes dirigen los partidos políticos no dan un paso adelante y abren los partidos políticos, vamos a arrastrar la dificultad esta dificultad para siempre, digamos. Va a ser una democracia renga permanentemente por el déficit de los partidos políticos. Ahora, ¿quiénes comandan los partidos políticos no los abren porque es una garantía de seguir comandando los partidos? Entonces ahí tenemos una verdadera dificultad, ¿no? Algunos hablan de que hay que habilitar las candidaturas independientes, hay que favorecer la creación de más partidos políticos. Son muchas cosas que se han ensayado, pero lo que yo creo es que ahí tenemos un talón de Aquiles muy, muy importante. Donde vamos a tener que innovar también. Totalmente, totalmente. Y ahí es muy importante ir de abajo para arriba, digamos. Yo creo que las innovaciones empiezan siendo locales, en lo más chiquitito, en el municipio, se trasladan a la provincia y de la provincia se trasladan a ámbitos superiores, ¿no? A la nación. Es muy difícil que a uno le impongan el candidato o es más difícil que te impongan el candidato a concejal, el candidato a intendente. Ya cuando estamos hablando del candidato a diputado nacional, a senador nacional, ya la influencia es cada vez menor, del ciudadano común, quiero decirlo. Sí, sí. Bien, doctor, le agradezco un montón la entrevista. Le aviso que no va a ser la única vez que hablemos porque lo vamos a volver a molestar. Ha logrado la participación ciudadana que ha preguntado. ¿Y dónde podemos conseguir el libro? Porque están atosigándome con mensajes. Bueno, ahí en la página de la Fundación Konrad Adenauer, yo se los paso ahora a ustedes para que ustedes lo puedan, pero si ponen en googlean innovación política, aparece en el libro, el PDF del libro en 3 o 4 páginas diferentes. Yo ahora se los paso y ojalá tuviéramos la posibilidad porque hay libros, es increíble porque ese libro lo publicó la Fundación Konrad Adenauer, que es una fundación que tiene una actividad muy amplia en Argentina, en todo el mundo en realidad, pero en Argentina también. Esos libros se publicaron, estaban listos para repartir a principios del 2020. Hay impresos varios ejemplares, así que con todo gusto se lo vamos a hacer llegar. Pero claro, estaban destinados a los alumnos y no se pudieron repartir muchos porque, claro, vino la pandemia, es increíble, pero todavía hay impresos. Igual yo ahora les voy a pasar el link para que ustedes puedan compartir con los oyentes. Bien, entonces Lourdes va a estar ahí atenta. Me mira el otro lado, Lourdes, sí, claro. Que el doctor va a pasar toda la data para que en el transcurso de la mañana y de la semana también vayamos nosotros dando la data para que la gente pueda acceder al libro del doctor Graglia. Doctor, le mando un abrazo fuertísimo. Millón de gracias por esta hermosa entrevista que nos brindó. Bueno, a ustedes, muy amables, muchas gracias. Abrazo grandísimo. Recuerden, el doctor José Graglia es autor del libro Innovación Política, 7 llaves para recuperar la confianza perdida.